Bueno, buenas tardes a todas y todos y gracias por venir hoy a este acto. Bueno, esta actividad que hoy vamos a tener la suerte de escuchar de mano de Miguel Ángel se enmarca dentro de las primeras jornadas de ciencia y tecnología que organizamos conjuntamente las concejalías de Cultura y Educación. Además, con esta charla colabora también la Asociación Valentín Andrés. Aprovecho excusar la ausencia de su presidente, Eduardo Blanco, por la operación de un familiar, pero nos acompañan varios miembros de la asociación. Pues bien, gracias a Miguel Ángel por acompañarnos hoy aquí. Es un lujo tenerte en nuestra casa de cultura. Miguel Ángel es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, trabajó como docente e investigador en la Universidad de Salamanca y como consultor independiente para empresas alimentarias. En la actualidad se dedica principalmente a la divulgación científica. Autor desde el año 2011 del blog, que seguramente todos conocéis, Gominolas de Petróleo, pionero y referente en español en la divulgación sobre alimentos, que acumuló cerca de 15 millones de visitas antes del cambio de la web, que realmente lleva el mismo nombre. Colabora en diferentes medios de comunicación como El País, Consumer, Radio Nacional de España, Cadena SER y RPA. Es profesor de varios cursos universitarios y de posgrado, editor en la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética y miembro fundador de la Asociación de Divulgación Científica de Asturias. Os dejo ya con él, que estamos deseando todos escucharlo, pero no sin antes recordaros que tiene varios ejemplares de su libro, que lleva por título el mismo que la charla, que no te líen con la comida, y que seguro que él no va a tener ningún problema en firmaros a todos aquellos que queráis adquirir algún ejemplar. Y nada más, os dejo con Miguel Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí y estoy asombrado de la cantidad de eventos que se hacen en el Grao, que ya quisieran muchas ciudades más grandes que se celebraran tantos eventos culturales como se celebran aquí. El libro también va a estar disponible en la biblioteca, ¿no? En la Casa de Cultura, o sea que si no lo quieren comprar tampoco hace falta, pero bueno, yo lo agradezco, ¿eh? Nada, lo primero que hago antes de dar una charla, que por cierto esta es una de las primeras que doy después de 2 años de pandemia, que ya se dice pronto, y se agradece el poder estar otra vez aquí en persona. Durante este tiempo pues las charlas eran online, ya saben. Bueno, lo primero que hago es declarar mis posibles conflictos de interés. Aquí los pueden ver, bueno, que son las entidades o los organismos con los que colaboro, de forma remunerada o no. Y lo primero que me gustaría hacer para comenzar es hacerles una pregunta, bueno, 2 preguntas. La primera es, ¿creen que nos alimentamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Regular? No. Bueno, no vale mucho lo que cuenten ustedes porque si están aquí es porque les interesa la alimentación. Claro, depende de con qué nos comparemos, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué es comer bien? ¿Qué creen ustedes que es comer bien? Normalmente nos dicen que es comer un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, con moderación. Pero claro, no es lo mismo comer con moderación un poco de todo eso que comer con moderación un poco de todo esto. También nos dicen que comer bien es seguir una dieta equilibrada. Pero a mí esto de seguir una dieta equilibrada pues me suena así como un poco difícil, como hacer un ejercicio de eso, de equilibrismo. Cuando nos dicen que hay que seguir una dieta equilibrada, se refieren a que la dieta tiene que estar compuesta por un 50% de hidratos de carbono, un 30% de grasas, un 20% de proteínas. Pero es que siguiendo esa dieta que veíamos ahora de pizza, hamburguesas, también podemos cumplir esas proporciones de un 50% de hidratos de carbono, un 30% de grasas. Entonces, lo de una dieta equilibrada pues también está un poco cogido por los pelos.
Otra cosa que nos dicen, nos dan muchas recomendaciones. Nos dicen que hay que comer 5 veces al día, que hay que tomar 3 lácteos al día, que hay que comer pan cada día, que hay que tomar pues 5 frutas o verduras, que bueno, al final son complicaciones que si tenemos que tenerlas todas en cuenta, pues el día a día se hace complicado. A la hora de comer parece que tenemos que sacar la calculadora para ver lo que vamos comiendo. Y lo mismo con las vitaminas, los minerales, pues hay gente que, bueno, que come brócoli porque tiene mucha vitamina K o mucha vitamina C o lo que sea. Y bueno, pues muchas veces pensamos más en eso, en toma naranjas que tienen vitamina C, pensamos más en los nutrientes que en el alimento. Y eso, además de que nos complica la vida, por lo mismo de antes, pues también nos puede despistar. Vemos muchas veces que esto se utiliza en la publicidad. Pues galletas, por ejemplo, enriquecidas con vitaminas y minerales. Y eso nos puede hacer pensar que estas galletas son saludables, cuando en realidad no dejan de ser galletas, aunque estén enriquecidas con vitaminas y con minerales. También nos perdemos con calorías. Empezamos bueno, lo primero que vemos cuando vamos a comprar muchas veces es la etiqueta nutricional para mirar las calorías. Sacamos casi la calculadora para ver las calorías que tiene esto y lo traducimos en esto engorda mucho, esto engorda poco. Y bueno, las calorías tienen su importancia, pero desde luego no es lo más importante. Lo que pasa es que muchas veces centramos la alimentación en eso, en calorías, y porque lo centramos en el peso, centramos la alimentación, tenemos un poco esa obsesión con el peso que nos meten en la cabeza desde edades muy tempranas, sobre todo a las niñas más que a los niños. Y bueno, pues cuando empezamos a ganar peso, si es que empezamos a ganarlo, pues queremos perderlo desesperadamente muchas veces y vamos a las dietas milagro, a las dietas restrictivas. Vemos un montón de opciones, de planteamientos. Pues la dieta Dukan, que se hizo muy famosa hace unos años, la dieta de la piña, la dieta del delfín, que se basa en alimentarse a partir de agua de mar, la dieta de la zona, la dieta Perricone. Al final todas ellas son dietas restrictivas, es decir, se basan en comer menos de lo que comíamos antes y claro, así perdemos peso. Pero eso no quiere decir que sea saludable. Si nos cortamos una pierna también perdemos peso, pero eso no quiere decir que sea saludable. Entonces, además, otra cosa es que cuando volvemos a recuperar nuestra dieta anterior, pues cogemos más peso del que teníamos antes. Porque estas dietas no son sostenibles en el tiempo. No podemos estar 5 meses comiendo piña. No podemos estar 8 meses alimentándonos con agua de mar. Entonces sí, la primera semana perdemos peso, pero cuando abandonamos esa dieta y volvemos a nuestros hábitos, a nuestros malos hábitos, los que nos llevaron a ganar peso, pues recuperamos el que teníamos y además un poco más, porque durante ese tiempo de restricción nuestro cuerpo se ha ido haciendo ahorrativo, ha ido, bueno, como veía que no ingeríamos mucho alimento, pues se ha hecho ahorrativo. Y ahora que volvemos a nuestros hábitos de antes, pues aprovecha más lo que come y acumula más. Entonces, por eso se dice que hacer dieta engorda. Y no se trata de comer menos, se trata de comer mejor. Muchas veces, cuando queremos perder peso, hacemos eso. Bueno, pues no ceno. No se trata de eso, no se trata de no cenar, no se trata de abandonar las comidas. Se trata de cambiar esas comidas para que estén formadas por alimentos saludables. Esto que así dicho parece muy fácil, pues no lo es. En muchos casos es complicado. Entonces hay veces que es necesario buscar ayuda profesional. Y los profesionales en estos casos pues son los dietistas nutricionistas, son los profesionales de referencia. Además de las dietas milagro, pues encontramos muchas propuestas que se centran en el peso. Pues vemos también un montón de libros que se centran en el peso ideal, nos dicen. Hay un peso ideal, se supone, y vemos pues algunos ejemplos. Tu peso ideal para siempre, el peso ideal, el peso perfecto, adelgaza para siempre.
Y centrarse en el peso es un error. Lo primero porque el peso ideal no existe, no hay una cifra, eso que se dice, tú mides 1,60, tienes que pesar 50 kilos, eso no tiene ningún sentido. Lo segundo porque el peso no debe ser una meta. Esto que se dice aquí, por ejemplo, adelgaza para siempre, como si fuera nuestro objetivo a alcanzar, pues tampoco tiene sentido. El objetivo debería ser conseguir adquirir unos hábitos saludables, es decir, aprender lo que deberíamos hacer para llevar una vida saludable e incorporarlo en nuestra dieta, en nuestra vida, sin que eso nos suponga esfuerzo. Hacerlo, pues igual que, qué sé yo, nos lavamos los dientes, porque ya lo tenemos asimilado y no nos cuesta ningún esfuerzo, ni lo pensamos siquiera cómo tenemos que cepillarnos, pues lo mismo con la dieta, con la alimentación saludable. Y digo que el peso ideal no existe. No sé si conocen pues el IPC, el índice de masa corporal, que es ese número que nos dan a veces algunas básculas de las farmacias cuando vamos a pesarnos y a medirnos, pues suele salir un ticket donde nos da el peso y un numerín que es ese, el IMC, y ese número se calcula a partir de nuestra estatura y nuestro peso. Y ese número, pues, bueno, sirve de indicador para clasificarnos en un grupo según se considere, pues si tenemos obesidad, si tenemos bajo peso, si tenemos un peso normal. Y bueno, si observan, pues el peso normal, que es el que está en verde, es un rango que va entre 18,5 y 24,9. Eso significa que una persona que mida unos 70 estaría en su peso que se considera normal si pesa entre 54 kilos y 72 kilos. Es un amplio margen de kilos de peso. Así que bueno, no hay un peso ideal. Una persona que mida unos 70 no tiene por qué pesar 60 kilos. Podría pesar entre 54 y 72 y tener un peso normal. Pero es que además esto es solamente una orientación, porque si llamamos a un culturista y le hacemos esta prueba, pues seguramente salga por aquí, seguramente salga que tiene un índice de masa corporal mayor de 50, porque tiene mucho peso en relación con su estatura. Pero eso no quiere decir que tenga obesidad. Y es que la obesidad no se mide en kilos, la obesidad se mide en función de la acumulación de grasa que tenemos en nuestro cuerpo. Cuando vamos a un dietista, sí, el peso sirve de orientación, pero también nos mide, pues eso, la cantidad de grasa que tenemos. Se mide con unas pinzas, se cogen pues en las zonas donde se acumula grasa, se mide con un aparato que mide la conducción eléctrica a través de nuestra grasa. Y bueno, pues eso sí nos da una idea de si sufrimos obesidad, sobrepeso. También el peso nos da una pista. Y lo que nos dicen los datos es que en España pues la situación es muy preocupante. El 54% de los adultos en España tienen exceso de peso, que es una barbaridad. El 37% sobrepeso y el 17% obesidad. ¿Y saben dónde ganan las cifras? ¿Dónde hay cifras más altas? Pues en Asturias. En Asturias, en Andalucía y en Galicia. También en otras zonas, aquí estamos, es donde peor estamos, pero bueno, los demás tampoco están como para echar las campanas al vuelo. Y es que eso que se nos dice de la dieta mediterránea, de en España se come muy bien, bueno, pues a la hora de la verdad no es tanto como pensamos. Como pensamos que eso, estamos aquí en España, hacemos dieta mediterránea, pues venga, bocadillo de tocino, que es dieta mediterránea, hombre, pues no. Esto es importante no solo por el aspecto físico, que también, por las implicaciones que puede tener desde el punto de vista psicológico, sino sobre todo por las implicaciones que tiene sobre la salud. En Europa, 9 de cada 10 muertes se producen por enfermedades no transmisibles. Y la mayoría de esas muertes
se producen por enfermedades cardiovasculares, por enfermedades respiratorias, por diabetes tipo 2 y por diferentes tipos de cáncer, que se deben principalmente a 4 causas: el tabaco, el alcohol, el sedentarismo y la mala dieta, es decir, la elección de alimentos insanos. Por eso, bueno, pues es importante alimentarse de forma saludable. Lo primero por salud física. También por salud mental. Cuando hablamos de obesidad o sobrepeso, pues, bueno, se nos pueden venir a la mente muchas cosas, pero siempre negativas. Pues cuando lo tenemos ya en el subconsciente, cuando vemos una película, por ejemplo, o una serie de televisión, pues siempre el personaje que tiene obesidad o sobrepeso tiene connotaciones negativas. Da igual en que podemos pensar en Piraña de Verano Azul, en los padres adoptivos de Harry Potter, en, no sé, en un montón de personajes. En cualquiera que tenga obesidad o sobrepeso siempre tiene connotaciones negativas. Es el personaje torpe, vago, malo. Bueno, pues siempre eso. Y en el sentido contrario, en el lado opuesto, pues tenemos al héroe, al guapo, al que está cachas, o a la mujer también. En el caso es lo mismo el género, para un lado o para el otro, siempre se asocia eso a valores positivos o valores negativos. Y uno de los más preocupantes es que, bueno, aparte de las implicaciones negativas que eso tiene para las personas que están en esta situación, que se ven marginadas, pues que sufren insultos, acoso, bueno, se ven marginadas también de forma inconsciente, pues a la hora de buscar un trabajo, pues también las culpabilizamos. Decimos, bueno, si está gordo es porque es muy vago, solo tiene que comer menos y ya está, es que come mucho. Y hombre, la cosa no funciona así. En la obesidad y en el sobrepeso intervienen un montón de factores, muchísimos. No es solamente dejar de comer para adelgazar. Si fuera tan fácil, pues no habría tantas personas con sobrepeso y con obesidad. La cosa es muy complicada. Intervienen muchísimos factores, como todos estos que se ven aquí. Bueno, ya sé que no se leen, pero se pueden hacer una idea de la cantidad de factores que intervienen. Algunos son individuales, como pueden ser los factores genéticos, factores hormonales. Pues el organismo de una persona que tiene sobrepeso o que tiene obesidad no funciona igual que el de una persona que no lo tiene. Pues cuando come no se sacia tanto, acumula más grasa. Bueno, pues una serie de cosas que hacen que entre en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. También hay factores ambientales. Pues, por ejemplo, si esa persona vive en una ciudad o en un barrio donde no tiene alimentos saludables a su alcance, por ejemplo, porque no hay tiendas, no hay fruterías, por ejemplo, o si tiene un trabajo que no le permite ganar dinero suficiente o que no le da suficiente tiempo como para planificar la alimentación, como para hacer ejercicio, o no tiene parques cerca de su casa, por ejemplo, para salir a correr, o no tiene motivación para hacerlo, pues son muchísimas cosas que intervienen y en las que a veces no nos detenemos a pensar. Y muchas de esas cosas escapan de la voluntad y del control de la persona afectada. Pues yo no puedo cambiar a lo mejor el vivir en un barrio donde no hay fruterías porque no tengo dinero para mudarme, por ejemplo. O el que vemos estos días en Estados Unidos, que hay escasez de leche infantil, no sé si lo han visto. Pues eso, por mucho que hagamos, si vivimos ahí, no tenemos forma de solucionarlo de manera individual. Entonces, bueno, pues es algo que influye, para bien o para mal, en nuestra salud. Y al final, pues nos encontramos un poco en esta situación. Al final estamos dentro de un sistema, o dentro de un ambiente, o dentro de un entorno, en el que vamos un poco dirigidos, en el que nuestras elecciones muchas veces no dependen de nuestra voluntad, o no somos tan libres como pensamos a veces para elegir. Y es muchas veces porque tenemos desconocimiento, no sabemos muy bien qué deberíamos comer o qué no, porque nadie nos lo ha enseñado. En el colegio, por ejemplo, pues nos enseñan cosas muy básicas. En el instituto, pues lo mismo.
pero no nos enseñan, por ejemplo, a leer y a interpretar la etiqueta de los alimentos. Lo que nos enseñan básicamente, si acaso, pues es la pirámide alimentaria, por ejemplo, cosas así, que además, bueno, están un poco desfasadas, o cosas que no tienen ya mucho fundamento, como lo de comer 5 veces al día, como que el desayuno es lo más importante del día, cosas así. Otro de los factores que influyen, pues, es la desconfianza. Estamos tan perdidos, no solo por ese desconocimiento que tenemos, sino también porque a veces desconfiamos de lo que nos dicen, no sabemos muy bien de qué fiarnos. Y se ve con ejemplos como este. Que mi madre, por ejemplo, siempre me dice, pero si es que uno ya no sabe qué pensar. Antes nos decían que el pescado azul era bueno, ahora nos dicen que era malo, ahora nos dicen que es bueno. Con los huevos lo mismo, que si el colesterol, que si antes daban colesterol, ahora ya no. Con el aceite de oliva, otro tanto. Y bueno, es verdad que eso ha ido cambiando y es una de las características de la ciencia. La ciencia va cambiando pues según avanza el conocimiento. Y en nutrición eso se nota más que en ninguna otra ciencia, porque es una ciencia muy joven y las herramientas que tiene para conseguir resultados, para aprender conocimientos, pues bueno, pues son complejas, todavía hay que pulirlas, sobre todo porque no podemos, bueno, coger a 10.000 personas y decirles, venga, pues tú te vas a alimentar solo a base de huevos, esas 10.000 personas, a ver qué pasa con ellas. Y otras 10.000 no se van a alimentar, se van a alimentar solo sin huevos. Bueno, eso es muy difícil de hacer, entonces lo que se hacen es pues coger muestras de personas que llevan, bueno, unos patrones de vida parecidos para hacer grupos, pero claro, intervienen muchas cosas ahí. Por ejemplo, hay personas que fuman, que hacen ejercicio o que no. Entonces no es solo comer huevos o no, sino también es todo lo que hacen. Y bueno, pues todo eso hay que ir puliéndolo. Y bueno, es verdad que este cambio pues ha despistado mucho, este cambio despista mucho, este cambio de mensajes. Se ve reflejado en estas portadas de la revista Time. En el año 1961 la portada fue este señor, Ansel Keys, que era un fisiólogo americano, que hizo un estudio muy famoso, que ahora les contaré, y hablaba sobre la grasa. Es el principal responsable de que la grasa se viera con malos ojos pues desde los años 60 hasta casi nuestros días. En el año 84, pues esto se ve reflejado también en una portada de la revista Time. Pero más adelante, en el año 99, ya las grasas, bueno, quedan liberadas de esa culpa. Y en el año 2014 ya tiran la casa por la ventana y ya le viva la mantequilla incluso. ¿Qué hizo este señor? Pues este señor hizo un estudio en el que investigaba, bueno, ahí se muestra, en esta gráfica se muestra en un lado las muertes, comparando, bueno, las muertes causadas por enfermedades cardiovasculares, comparándolas con el consumo de grasa. Entonces, lo que veía este señor es que en los países donde más grasa se consumía, pues había más muertes por enfermedades cardiovasculares. Y entonces llegó a la conclusión de que comer mucha grasa producía enfermedades cardiovasculares. Así dicho, bueno, pues parece todo muy fácil y muy claro. Pero ¿qué pasó? Pues que lo que hizo este señor fue seleccionar solamente los datos de los países que coincidían con esta premisa. En realidad había muchos otros países, todos esos que se ven ahí, todos esos puntos. Pero todos esos puntos que corresponden a otros países ya no encajaban con esa línea, ya no encajaban con esa correlación. Así que bueno, pues hizo un poco de lo que se llama mala ciencia. No hizo las cosas bien. Y esa conclusión a la que llegó pues fue la que demonizó las grasas durante 3 décadas. Hoy sabemos que las grasas no son tan malas como pensábamos. De hecho, las grasas son necesarias para que nuestro organismo funcione correctamente. Lo que pasa que, bueno, no todas las grasas son iguales. Lógicamente no es lo mismo el aceite de palma que el aceite de oliva, por ejemplo. Otra de las cosas, hemos visto el desconocimiento, la desconfianza, y otra de las cosas que nos despistan es la desinformación. Lo vemos casi a diario en los medios de comunicación. Vemos pues noticias bárbaras que a veces nos creemos, como esta: un donut matutino podría ayudarte a mejorar tu memoria y tu capacidad de concentración. Esto, si lo vemos en un periódico, pues podemos pensar que es verdad, porque como está en un periódico.
¿Tomar tarta de chocolate para desayunar es bueno para la salud? Pues lo mismo. Una copa de vino tinto equivale a una hora de gimnasio, según un estudio. Así que claro, si nos bebemos 2 copas, pues nos ponemos ya... Bueno, pues estas noticias, entre comillas, muchas veces derivan de estudios reales. Pero claro, se va perdiendo información por el camino, se va pues manipulando un poco la información. Es un poco como el juego aquel del teléfono estropeado, que uno emite un mensaje y cuando llega al final pues no tiene nada que ver con lo que se dijo en un principio. En la copa de vino, por ejemplo, lo que se hacía era ofrecer a ratones de laboratorio, administrar a ratones de laboratorio un compuesto que está presente en el vino tinto que se llama resveratrol, y lo que hacía era pues dar más tono mejorar el perfil de la musculatura de los ratones. Pero claro, para igualar esa cantidad trasladada a humanos, pues deberíamos beber pues 1000 botellas de vino al día, más o menos, una cosa así. Así que, como pueden imaginar, pues no es muy factible. Bueno, pues en esta situación que tenemos desconfianza, desconocimiento y desinformación, pues cuando vamos a comprar podemos volver a esta pregunta. ¿Nos alimentamos bien? Ahora ya lo tenemos más claro. ¿Nos alimentamos bien? No. Sí, no. Con un 56% de obesidad, ¿nos alimentamos bien? No. No quiero dirigir la respuesta, ¿eh? ¿Y qué es comer bien? Pues todavía no lo hemos dicho. Hemos dicho lo que no hay que hacer para comer bien, más o menos. Bueno, comer bien, para responder esa pregunta hay muchos organismos que tratan de elaborar guías para ofrecer información a la población. Una de las más conocidas es esta de la Universidad de Harvard, que no sé si conocen, que viene a ser un poco pues lo que conocemos de la pirámide alimenticia o alimentaria, pero bueno, pues más actualizado y de forma más fácil, más sencilla, más fácilmente interpretable. Aquí lo que nos viene a decir básicamente es que la dieta saludable debería estar basada en frutas y en verduras, es decir, en alimentos de origen vegetal, que los cereales deberían ser integrales, es decir, el pan, la pasta, el arroz, pues deberían ser integrales, y que deberíamos pues comer proteínas saludables, es decir, pescado, legumbres, frutos secos, carne de ave, por ejemplo, huevos. Y bueno, pues aceites saludables como el aceite de oliva, y para beber pues agua, un poco de leche, café, té, bueno, pues básicamente eso. Es decir, comer lo que sabemos que es saludable, que ya lo sabemos todos, frutas, verduras, hortalizas, un poco de carne, pescado, huevos, y evitar en la medida de lo posible, o reducir en la medida de lo posible, lo que ya sabemos que es insano. Pues eso, la bollería, las hamburguesas, las pizzas, los refrescos, que se elaboran básicamente con sal, harinas refinadas, azúcar y grasas de mala calidad nutricional. Son los 4 ingredientes básicos en todos estos alimentos insanos. Bueno, esto que es tan fácil de decir, pues al final no lo hacemos. Todo el mundo sabe que una lechuga es más saludable que una hamburguesa o que un bollicao, pero al final pues comemos más de una cosa que de la otra. Y es, como digo, pues un poco por todos esos factores que nos influyen, pues el desconocimiento, la desinformación, la desconfianza, también otros, el ambiente en el que nos movemos, y al final pues vamos por el supermercado un poco que no sabemos muy bien qué comprar. Vamos mirando los envases, lo que pone por fuera en los envases, intentando descifrar las etiquetas, pero al final nos despistan muchas de las cosas que ponen en esos envases y que, bueno, pues realmente no es información relevante en lo que respecta a las características del alimento. Y esto empieza ya a edades tempranas. Empieza desde que somos bebés, que, bueno, pues muchos padres alimentan a sus hijos con lo que se supone que hay que alimentar a un bebé. Pues con papillas infantiles, a veces con eso, colacao, galletas para bebés,
colacao para bebés, yogures azucarados para bebés, y aquí pues los bebés se van acostumbrando a sabores intensamente dulces, se van acostumbrando a comer productos en vez de a comer alimentos frescos, y cuando crecen pues lo que seguimos un poco con lo mismo. Galletas, además, bueno, pues nos van contando todas estas cosas de hay que desayunar, el desayuno es lo más importante del día y además tiene que estar compuesto por leche, cereales y fruta, que los cereales pues los traducimos en que son cereales azucarados o galletas. La leche, como al niño le gusta, pues le echamos colacao, la fruta pues le damos un zumo, todo así. Nos despistan con la publicidad, sobre todo a los niños, que les ponen personajes infantiles y al final pues se fijan más en lo que tiene el envase que en lo que hay dentro. Nos dicen que, bueno, pues eso, que este bollicao tiene hierro o estas galletas te dan energía. Y al final, pues eso, es un poco... la publicidad nos despista, a los adultos también. A los adultos... No solo la publicidad, también muchas de las mensajes o creencias que tenemos en la cabeza, que hay que comer azúcar porque el cerebro solo funciona con azúcar, por ejemplo, nos dicen. Que estos cereales son saludables porque, como pone ahí fitness, y hay una chica así, que estas galletas son saludables porque se llaman así también, digestive. Y bueno, pues al final eso, nos despista todo esto un poco, no es lo único. Todos estos mensajes son voluntarios, no están regulados, los pone el fabricante porque le apetece. Pero sí que hay otros mensajes que están regulados, que son las declaraciones de salud, que son las que nos dicen, por ejemplo, ayuda a tus defensas. Esto, pues muchos padres también se lo dan a sus hijos, es un yogur, bueno, una leche fermentada, azucarada, que en realidad no es saludable porque está azucarada, pero mucha gente se la da a sus hijos, sobre todo pensando pues lo que dice la publicidad, que es bueno para tus defensas. ¿Y saben por qué dice esto el anuncio? Por las bacterias que tiene, ¿no? Nos dan a entender. Es lo que se decía al principio. Bueno, esta marca decía eso, que estos yogures ayudaban a las defensas porque tenía una bacteria. Esta empresa fue multada en Estados Unidos con una multa de 21 millones de dólares por exagerar los beneficios, los supuestos beneficios de sus productos, de Actimel y de Activia, el que ayuda al tránsito intestinal. Porque para poder decir esas cosas tiene que haber suficiente evidencia científica, tiene que haber un fundamento. Y como no lo había, ni lo hay, pues no pueden decir eso. Así que bueno, pues tuvieron que pagar una multa y en Europa, pues, ¿qué hicieron? Porque se sigue diciendo eso. Bueno, pues lo que hicieron fue encontrar una pequeña trampa en la legislación. En la legislación europea, esos mensajes, ya digo, tienen que estar respaldados por evidencias científicas. Hay vitaminas y minerales que sí que están respaldadas por evidencias científicas, pues por ejemplo, la vitamina B6 ayuda al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. La vitamina D ayuda al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. ¿Qué hizo esta empresa? Pues añadir esas vitaminas y ya está. Entonces, si pone eso es porque tiene esas vitaminas, no porque las bacterias que tiene funcionen en ese sentido. Pero estas vitaminas las podemos encontrar en bocartes, en un montón de alimentos que consumimos en la dieta de forma normal y que además son mucho más baratos. Además, que tomemos esas vitaminas no quiere decir que nuestras defensas vayan a funcionar mucho mejor. Lo que significa es que nuestras defensas necesitan esas vitaminas para funcionar. Si no las tienen en cantidad suficiente, no van a funcionar bien. Pero no hay problema porque las tenemos en la dieta. Así que bueno, pues esa es la estrategia que siguen muchas empresas y que incluso siguen empresas de agua mineral. Cogemos esas vitaminas, las añadimos en una botella de agua y podemos decir que ayuda a tus defensas. Podemos hacerlo con cualquier cosa, incluso con un donut de chocolate. Añadimos vitamina B6 y podemos decir este donut ayuda a tus defensas, cuando en realidad pues es un alimento insano.
Pues esta es otra de las cosas que nos despista mucho. Así que ¿en qué deberíamos fijarnos a la hora de comprar? Pues deberíamos fijarnos en la etiqueta. Ya sabemos lo que es una dieta saludable, ahora lo que nos falta es saber elegir los alimentos cuando vamos a comprar, saber hacer la compra. Y para saber hacer la compra, pues eso, hay que mirar la etiqueta. La etiqueta es la parte del alimento, del producto, donde se indica información obligatoria y que nos da nos informa sobre características del alimento, y ahí sí que no se puede mentir ni disfrazar la verdad. Bueno, también hay recovecos que se pueden... Pero vamos, que ahí es información objetiva. Lo que pasa es que bueno, suele estar un poco en una zona pequeña, pues por ejemplo en una caja de cereales que es enorme, la etiqueta está en un lateral, en una parte muy pequeña. Así que muchas veces tenemos que buscarla. Lo que nos interesa de la etiqueta para saber elegir, pues son tres cosas muy sencillas, pero que a veces no miramos. La primera es la denominación de venta. La denominación de venta es una cosa muy tonta, muy obvia, pero que nos da muchas pistas. Por ejemplo, en un ketchup, ¿cuál es la denominación de venta? Pues ketchup. Fácil, ¿no? No tiene mucha chicha. ¿Qué pasa? Pues que si hacemos una salsa de tomate, por ejemplo, y le añadimos, qué sé yo, romero y albahaca, a eso no le podemos llamar ketchup. Porque el ketchup es un producto que está definido en la legislación y es una salsa de tomate que tiene vinagre, azúcar y especias y que tiene una acidez determinada y unas características determinadas. Eso es el ketchup. Si el producto no tiene esas características, no se puede llamar ketchup. Entonces, una de las formas de poner la denominación de venta es la definición que tiene el producto en la legislación. No todos los productos están definidos en la legislación, así que hay otras formas, hay otras opciones para poner la denominación de venta. Por ejemplo, una de ellas es el nombre común por el que conocemos al alimento. Por ejemplo, en una fabada, pues el fabricante puede poner fabada, porque es un nombre que se considera que todo el mundo conoce, aunque fabada no esté definido en la legislación, pues es un nombre, habitual. Y la tercera forma de poner la denominación de venta es una descripción del producto. Por ejemplo, en este producto, pues se pone bebida refrescante de zumo de frutas y leche. Bueno, pues estas son las tres formas de mostrar la denominación del producto. Y esto que parece tan obvio es importante porque nos da pistas sobre las características del alimento. Aquí lo vemos fácil, pero aquí ya no lo vemos tan fácil. Estos tres productos, así a primera vista, pues parecen iguales o pueden parecer similares. Puede parecer que estamos ante tres tipos de queso, ante tres variedades de queso. Pero en realidad son tres categorías diferentes. Este de aquí es queso loncheado. Es decir, es un producto que se hace con leche, cuajo, sal y poco más, y bacterias. El segundo, no sé si se ve, es queso fundido. Ya no es queso. Es un queso que se ha elaborado a partir de un queso. Es decir, cogemos el primer queso, le añadimos sales fundentes, lo calentamos, lo agitamos y lo que tenemos es queso fundido, que se diferencia del primero en que tiene unas características, además de los ingredientes, pues se comporta de forma diferente. Cuando lo gratinamos, por ejemplo, pues no se quema, no se separa la grasa. Es otra alternativa que tenemos, pues eso, si queremos hacer un sándwich o si queremos gratinar, pues tenemos esa opción. Pero no es lo mismo que el queso, por eso suele ser más barato, tiene menos cantidad de queso, etc. Y este de aquí, que parece exactamente igual que el primero de allí, pues si se fijan ahí no pone queso por ningún lado, pone sándwich, y si vemos la denominación de venta, pone elaborado de preparado láctico. Y en los ingredientes pues tiene grasa vegetal, tiene un 5% de queso nada más. Entonces, leyendo la denominación de venta, pues ya tenemos tenemos pistas sobre las características del producto.
La segunda cosa que deberíamos mirar en la etiqueta, la lista de ingredientes. Esto no sé si lo suelen mirar. La lista de ingredientes también parece una cosa muy tonta, porque es, bueno, la zona de la etiqueta donde se enumeran los ingredientes. Eso es fácil, ¿no? Pero claro, deberíamos saber que esos ingredientes se enumeran en orden según su importancia. Es decir, los que aparecen en primer lugar son los más abundantes y los que aparecen al final son los que están en menor cantidad. Así que si vemos un producto como ese, por ejemplo, donde los primeros ingredientes son tomate, cebolla, aceite de oliva, puerro, sal, ajo, pimentón, bueno, pues podemos pensar que es un alimento saludable. A pesar de que tiene muchos ingredientes, que también se dice por ahí que un alimento cuando tiene muchos ingredientes no es de fiar. Bueno, pues este tiene muchos ingredientes y es un alimento que se puede considerar saludable a no ser que tenga mucha sal. Otra cosa que deberíamos saber, bueno, lo primero eso, el orden de los ingredientes. Lo segundo, que si algún ingrediente se destaca en el envase de alguna forma, tiene que indicarse la cantidad en la que se encuentra. Por ejemplo, en este envase se destaca la palabra anchoa. Se muestra una imagen de una anchoa. Y se muestra, bueno, en esa imagen aparece aceite también. Así que se supone que en la lista de ingredientes pues se tiene que especificar la cantidad de anchoa que tiene y la cantidad de aceite. Si leemos, pues vemos que el primer ingrediente, es decir, el más abundante, es crema de patata y tapioca, con 51%, y de anchoas tiene solamente un 17%. Entonces esto es importante, sobre todo porque en muchos casos pues funciona el dicho ese de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Vemos sobaos pasiegos con mantequilla y al final tiene nada, un 1% de mantequilla. O galletas con aceite de oliva y tiene pues eso, una gota de aceite de oliva. Bueno, pues esto ya sabemos, denominación de venta, lista de ingredientes. Y el tercer elemento es el que más, lo que nos dicen las estadísticas, que es el que más miramos, es la información nutricional. ¿Y qué miramos en la información nutricional? Pues miramos sobre todo la grasa y el azúcar y las calorías. Pues porque eso lo traducimos en que un producto es malo. Y bueno, nos puede dar pistas, pero no siempre es así. Bueno, la información nutricional, pues ya saben, aparece la energía, las grasas, los hidratos de carbono, los azúcares, la fibra, que no es obligatorio mostrarla, las proteínas y la sal. Pero claro, aquí esta información deberíamos tomarla como una información complementaria a la lista de ingredientes. Es decir, lo importante es la lista de ingredientes. Y esto es una información que nos da pistas después de haber leído la lista de ingredientes. Porque si lo hacemos al revés, si lo hacemos como hace la mayoría de la gente, pues podemos acabar despistados. Por ejemplo, en estos productos, pues vemos que el primero tiene un 50% de grasas y aporta 600 calorías, y el segundo tiene un 20% de grasas y aporta 245 calorías nada más. Si miramos eso, podemos pensar que este es más saludable que aquel, porque tiene pues casi la tercera parte de calorías y la mitad de grasas. Pero el primero son almendras y el segundo es bacon. Entonces, y bueno, no sé si hace falta decirlo, pero las almendras son saludables y el bacon no lo es. Entonces es importante que miremos de dónde vienen esos azúcares, de dónde vienen esas grasas y de dónde viene esa energía. No basta con mirar la información nutricional. Así que bueno, ya sabemos lo que significa alimentarse de forma saludable y ya sabemos qué debemos hacer para elegir los alimentos. Y bueno, la información es suficiente, es necesaria, perdón, pero no es suficiente. Ya digo que si nos movemos, por ejemplo, en un ambiente donde no tenemos acceso a alimentos saludables, por ejemplo, o si nuestro entorno no nos permite alimentarnos de forma saludable,
pues lo tendremos complicado. Así que, bueno, no es tan fácil. Depende de políticas sociales, de muchas otras cosas. Pero bueno, ya digo que la información es un arma muy poderosa que tenemos en nuestro poder y espero que esta charla les haya ayudado un poco. Muchas gracias. Hola, quería saber qué opinión tenías tú de la aplicación Yuka. Pues eso es, bueno, para quien no la conozca, es una aplicación para el móvil que permite, bueno, con una foto del código de barras, te da información sobre el alimento, te da una puntuación. Y aquí lo importante es conocer los criterios en los que se basan esas aplicaciones. Hay varias y cada una se basa en unos criterios diferentes. Los criterios en los que se basa esta, pues cojean mucho. Entonces esta es la peor valorada de las 4 o 5 que hay. Y bueno, son concretamente 3 criterios. El Nutri-Score, que es el sistema de etiquetado frontal que se basa en la cantidad de calorías, por ejemplo, de grasas. Hay unos elementos de los nutrientes que puntúan de forma negativa, las grasas, los nutrientes, la sal, el azúcar, y otros que puntúan de forma positiva, la fibra, las verduras, los frutos secos, etcétera. Entonces, si el producto tiene más cantidad de los positivos que de los negativos, tiene una puntuación Nutri-Score positiva. Pero eso no es determinante. Por ejemplo, hemos visto cereales de desayuno que tienen una puntuación positiva en el Nutri-Score, porque a pesar de ser un producto insano, porque tiene mucho azúcar, tiene mucha fibra. Entonces, como la fibra puntúa positivo, compensa lo negativo del azúcar y al final pues maquilla un poco esa puntuación Nutri-Score. Entonces, ese criterio pues ya cojea un poco. El segundo criterio que utiliza Yuka es la presencia de aditivos. Puntúa de forma negativa la presencia de aditivos porque considera que eso es negativo. Pero eso no tiene por qué ser negativo. En una conserva de garbanzos, por ejemplo, puede haber antioxidantes como aditivo para que el producto se conserve mejor, pero eso es un producto seguro y saludable. No es un criterio tampoco que podamos valorar como negativo. Así que ese segundo criterio tampoco nos sirve. Y el tercer criterio es la etiqueta ecológico, que ahí considera también, puntúa de forma positiva si el alimento es ecológico o no, si no lo es. Y también es un criterio que no nos vale, porque eso no es determinante. Podemos hacer unas galletas con el sello ecológico, pero no dejan de ser unas galletas. Entonces la puntuación que ofrece esa aplicación pues no es muy fiable. Hay otras más fiables, una que se llama el Coco, por ejemplo, que sí se basa en mejores criterios, pero bueno, aún así estamos un poco en lo que hablábamos antes de el nutricionismo, de evaluar los alimentos por sus nutrientes. Lo importante sería considerar qué alimento tenemos delante, porque si no podemos acabar un poco despistados. Y en lugar de utilizar estas aplicaciones, pues tratar de aprender a leer y a interpretar las etiquetas. Sí. Habría que hacer un máster de nutrición porque nos lían muchísimo con la comida, mucho. Sí, así sí, por eso este libro. Sí, es verdad que hay muchas cosas con las que... Claro que no podemos saber de todo tampoco. Si vamos a comprar un ordenador, pues no podemos saber pues de ordenadores. Si vamos a comprar un coche, no podemos saber de coches. Lo que pasa que, bueno, la alimentación es una cosa que hacemos a diario, que influye sobre nuestra salud, sobre nuestra economía. Y bueno, con unas cosas muy básicas sí que podemos empezar a desenvolvernos. De que algunos alimentos son sanos, pero mezclados con otros ya dejan de ser sanos. ¿Eso tú qué opinas? Pues a ver, por ejemplo, la leche es saludable, pero si la mezclamos con Colacao, pues ya no. No, pero eso de mezclar, por ejemplo, jamón con queso, que no, eso no tiene ningún fundamento. No, es verdad que puede haber interacciones entre alimentos. Por ejemplo, si mezclamos leche con espinacas, pues las espinacas tienen un compuesto que se llama ácido oxálico que dificulta la absorción de calcio, por ejemplo.
Pero bueno, son cosas muy puntuales que tampoco tienen gran importancia en un consumo normal. Son más mitos que otra cosa. Eso de no comer fruta después de las comidas y todas esas cosas no tienen mucho fundamento. Yo quería saber el tema de los azúcares, que encuentras siempre que sea azúcar moreno, luego las sacarinas, panela, sirope de no sé qué, bueno, 50.000 cosas, y al final no sabes exactamente qué es lo mejor o lo peor, oí que la sacarina es cancerígena, que es malísima. Entonces, bueno, si nos puedes aclarar un poquitín eso. Sí, pues mira, la tenía aquí en la recámara, porque sabía yo que algo de eso iba a salir. ¿Se ve? Sí, ¿no? Bueno, encontramos muchos nombres que mucha gente piensa, se dice, los fabricantes tratan de engañarnos, que en vez de poner azúcar ponen nombres diferentes para despistarnos, como maltodextrina, azúcar, jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, no sé qué. Y bueno, en realidad no es porque nos intenten engañar. Bueno, a veces sí, a veces ponen sacarosa en vez de azúcar, cuando es el mismo compuesto. Pero por lo general no, por lo general se utilizan diferentes sustancias porque tienen diferentes funciones tecnológicas. Por ejemplo, que además eso explica que estén tan presentes en muchos alimentos, que decimos, ¿por qué un chorizo, un salchichón tiene azúcar? ¿Por qué tiene dextrosa? ¿Por qué un pan tiene azúcar? Bueno, pues porque en un salchichón, por ejemplo, la dextrosa sirve como fuente de energía, como alimento, para las bacterias que intervienen en la fermentación, que contribuyen a la elaboración del producto. En un pan, por ejemplo, pues ese azúcar contribuye a que se formen esos tonos tostados y esos aromas a pan tostado. En un helado, por ejemplo, hay diferentes tipos de azúcar porque la fructosa, por ejemplo, evita que se formen cristales de hielo de gran tamaño y así la textura es más suave. Por eso encontramos diferentes nombres y encontramos esos productos, esos ingredientes en tantos alimentos. Pero donde deberían preocuparnos realmente es en los que ya sabemos que son dulces, que es donde está la mayor parte del azúcar. La mayor parte del azúcar que comemos viene de ahí, de las bebidas azucaradas, de la pastelería, de los postres, del chocolate, del consumo directo, es decir, del azúcar que echamos al café y del que echamos a la bollería casera, que hacemos en casa, a la repostería casera. Y bueno, todos esos ingredientes son seguros, pero no son saludables. Es decir, bueno, no son saludables, depende de la cantidad que comamos. Si tomamos un café con un poco de azúcar y ya está, y nuestra dieta es saludable, pues no pasa nada. Pero si nos pasamos el día comiendo bollos y refrescos y tal, pues eso sí es negativo. ¿Cuál es la solución? Sustituir eso por las sustancias que has dicho antes, los ingredientes pues a los que recurrimos a veces, el sirope de ágave, la sacarina, el aspartamo, la stevia, que está muy de moda. Pues hombre, todas esas sustancias son seguras también, pero no son una solución. Los edulcorantes, que es como se llaman eso, la sacarina y todos esos, son seguros. Sí que ha habido tiempos en los que, por ejemplo, la sacarina se decía que era cancerígena, se prohibió en algunos países, porque algunos estudios habían observado que producían cáncer en ratones de laboratorio, pero era porque su metabolismo es diferente y cuando metabolizan la sacarina forman cristales que producen daños en su vejiga y a partir de ahí desarrollan tumores. Pero en los humanos no ocurre eso. Entonces, es un ingrediente seguro y todos los demás también lo son. Lo que pasa es que no son una solución como sustitutos del azúcar, porque se ha visto que no evitan la obesidad y que además pueden tener efectos negativos o indeseables más que negativos, pues como que fomentan nuestro gusto por el sabor dulce, entonces nos apartan de lo que es una dieta saludable, pueden alterar un poco nuestra microbiota intestinal, eso está por ver, no se sabe muy bien. Hay hipótesis que apuntan que, bueno, que no son la mejor opción. Tienen ventajas, pues muchos no aportan calorías, no producen caries,
son más adecuados para personas con diabetes, pero bueno, no son la solución. La solución sería reducir todas esas sustancias, tanto el azúcar como los edulcorantes, y evitar en la medida de lo posible esos productos azucarados o dulces. Es que en relación con esto de los azúcares, la miel, por ejemplo, ¿es un azúcar buena o mala? O sea, el azúcar que tiene la miel. Pues la miel es un poco, entra dentro de este grupo. La miel tiene muy buena fama porque todo lo que nos suena natural tiene muy buena fama y está muy bien visto. Y hombre, la miel está muy rica y sí, tiene consideraciones positivas pues por lo que es socialmente, económicamente, pues la economía rural y todas estas cosas, pero desde el punto de vista nutricional la miel es básicamente azúcar, es básicamente fructosa y glucosa y un poco de agua y muy poco más. Entonces, básicamente es azúcar. Así que bueno, si nos gusta la miel y queremos cambiar el azúcar por la miel porque nos gusta, pues muy bien, pero no pensemos que estamos haciendo algo positivo para nuestra salud. Porque además muchas veces pasa eso, decimos, bueno, antes comía azúcar, ahora voy a comer miel y como es saludable, pues en vez de comerme un bizcocho, pues me como 2. ¿Y la diferencia entre el azúcar blanco, y el azúcar moreno azúcar y blanco, la panela? Pues la panela y el azúcar moreno vienen a ser un poco lo mismo. La panela tiene más cantidad de agua, pero bueno, vienen a ser lo mismo. El azúcar y el azúcar moreno y la panela se pueden obtener a partir de caña de azúcar o de remolacha azucarera. En nuestro entorno, de remolacha azucarera. En Sudamérica, sobre todo, de caña de azúcar. Y se diferencian sobre todo en el grado de refinado. El azúcar blanco se puede obtener tanto de caña como de remolacha. Se refina y al final lo que se obtiene es sacarosa, que es uno de los compuestos que están ahí presentes en esas plantas. Si el proceso de refinado, digamos, se deja a medias, si no se acaba el refinado del todo, pues lo que obtenemos son granos de azúcar recubiertos de otras sustancias que forman parte de la planta, de melazas, bueno, y ahí hay pues minerales básicamente, minerales, un poco de fibra, muy poco más. Entonces, desde el punto de vista nutricional, si evaluamos 1 kilo de azúcar moreno y 1 kilo de azúcar blanco, pues es mejor el azúcar moreno. Pero en las cantidades en las que deberíamos comerlo, eso no tiene ninguna importancia, porque deberíamos comer muy poca cantidad de azúcar. Bueno, incluso aunque comamos mucho azúcar, pues no es suficiente como para que eso tenga un impacto en nuestra salud, para que los minerales que tiene el azúcar moreno son muy pocos, muy poca cantidad, pues tengan un verdadero impacto positivo. Así que ahí la elección sería el que más nos guste. Si nos gusta más el sabor del azúcar moreno, que es verdad que tiene otro sabor, pues estupendo. Pero lo mismo que la miel, sin pensar que estamos haciendo algo positivo por nuestra salud, sino simplemente por una cuestión de gustos. Es menos dulce. La panela es menos dulce porque tiene menos proporción de azúcar. Es verdad que también el azúcar moreno también tiene menos proporción de sacarosa, porque son ingredientes que tienen más cantidad de azúcar y más cantidad de agua. La panela tiene más proporción de agua, entonces proporcionalmente tiene menos cantidad de sacarosa que el azúcar blanco, que es 100% sacarosa. Pues pongamos, no sé, de memoria, no lo sé, pero imaginemos que tiene la panela un 75% de sacarosa y el resto es agua y minerales. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo estamos comiendo azúcar igual, un poco menos de cantidad, por eso está menos dulce, pero al fin y al cabo viene a ser lo mismo, sobre todo si echamos más cantidad para lograr el mismo grado de dulzor. Entre la gente que, bueno, está con el tema este de la alimentación así un poco sensibilizada, el edulcorar con pasta de dátil. Sí, pues... ¿Qué te parece? Pues ahí entramos ya en un terreno más complicado. Bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que no solo influye el azúcar que tiene el alimento, sino también el estado en el que se encuentra. Por ejemplo, esto a lo mejor es un poco difícil de ver, pero se entiende muy fácil con un ejemplo. Si cogemos una naranja y la comemos a mordiscos,
pues la masticamos, la tragamos un poco, damos otro mordisco, la masticamos, tragamos otro poco. Entonces la naranja tiene azúcar, bueno, tiene un tipo de azúcar que es la fructosa. Como va llegando lentamente, pues la vamos absorbiendo lentamente. Entonces va llegando a nuestro torrente sanguíneo de forma más lenta. Además, como vamos masticando, la masticación hace que nos saciemos más. Además tiene fibra, vamos tragando fibra y esa fibra pues dificulta o ralentiza la absorción del azúcar. Entonces, bueno, pues eso pasa cuando masticamos una naranja. ¿Qué pasa cuando hacemos un zumo con esa misma naranja? Pues lo que pasa es que estamos rompiendo las células de la fruta y entonces estamos haciendo que ese azúcar que está dentro de las células pues salga al zumo. En el zumo está el azúcar por ahí libre, que se llaman azúcares libres. Los otros, los de la naranja entera, se llaman azúcares intrínsecos. Entonces, cuando hacemos un zumo con esa naranja, estamos haciendo que los azúcares estén libres. Además, no solo hacemos con una naranja el zumo, hacemos con 3 naranjas. ¿Qué hacemos cuando tomamos un zumo? Pues nos tomamos el zumo así, casi de una sentada. Tomamos el zumo de 3 naranjas de una sentada, no masticamos, casi no tomamos fibra. El azúcar llega de repente, entonces como no masticamos no nos saciamos. Como casi no hay fibra, absorbimos el azúcar muy rápido. Y como además llega muy rápido, pues lo absorbemos muy rápido también. Por eso no es lo mismo masticar la fruta que tomar un zumo. Entonces, la pasta de dátiles, pues es un poco el equivalente, no es lo mismo porque no estamos haciendo un zumo, todavía tenemos que masticar un poco. Pero bueno, estamos haciendo un poco el trabajo que hacemos de masticación, lo estamos haciendo cuando machacamos el dátil. Ya esa saciedad ya no la tenemos. Y además estamos facilitando esa liberación de los azúcares. Entonces, bueno, aunque no todos estén libres, pues algunos sí. Entonces, pues es mejor comer dátiles que comer pasta de dátiles. Pero es que además esa pasta de dátiles se suele utilizar para hacer bollería, galletas, que hombre, pues un bollo con harina integral y pasta de dátiles y aceite de oliva es menos malo que un bollo con harina refinada, aceite de palma y azúcar. Pero no deja de ser un bollo, es decir, no aporta gran cosa, no es un brócoli, no aporta pues esas vitaminas que, bueno, es verdad que no debemos perdernos en vitaminas para no despistarnos, pero hombre, las vitaminas y los minerales y los micronutrientes son importantes y eso lo tenemos en una fruta, en una verdura, no en un bollo. Entonces, bueno, si queremos disfrutar un día de un bollo o de un bizcocho, pues no sé, yo soy de la opinión de disfrútalo y hazlo como más te guste. Si te gusta el azúcar, pues con azúcar y ya está. Porque además pasa lo de antes, que si lo hacemos con pasta de dátiles pensando que es mejor, pues en vez de comerlo un día, a lo mejor lo comemos todos los días. Y ahí ya entramos, pues eso, en un terreno más peleagudo. Sí, hablaste un poco hiciste mención ahí al desayunar, los cereales, fruta y demás, y también a las 5 comidas. ¿Crees que es peor comer 3 veces al día que 5? ¿Y crees que es tan necesario el desayuno como lo decían? ¿O los hay que podemos pasar, como yo, hasta la comida sin desayunar y que no sea perjudicial? Pues aquí hay un poco estudios para todos los gustos y no tiene mucho fundamento eso de decir hay que comer 5 veces al día o el desayuno es la comida más importante del día. ¿Qué pasa? Que si hacemos un estudio y analizamos, por ejemplo, la sangre el rendimiento de una persona que ha desayunado comparándola con otra que no ha desayunado, pues seguramente los valores serán mejores en la persona que sí ha desayunado, porque la otra, bueno, pues puede que esté más débil o no, depende de la persona. Si tú no desayunas nunca porque no tienes hambre y te encuentras bien, pues tampoco hace falta que desayunes. Pero hay gente que no puede pasar sin ello, que está toda la mañana arrastrándose por el suelo si no desayuna. O que necesita desayunar más tarde porque no le entra nada. Yo, por ejemplo, cuando me levanto no tengo hambre. Yo desayuno 2 horas o 3 después.
Y con lo de las 5 comidas, pues lo mismo. Se suele decir lo de las 5 comidas sobre todo para que no lleguemos con mucha ansiedad pues por ejemplo a la cena. Si merendamos, pues llegamos con menos hambre a la cena y así comemos menos cantidad, no nos atiborramos. Pero bueno, es que claro, depende de lo que comamos en esas comidas. Si hacemos 5 comidas, pero 2 de ellas son malas, que suele ser, en los niños sobre todo, pues los desayunos y las meriendas o los almuerzos son catastróficos en muchos casos, pues más vale no hacerlos. O sea, si vas a desayunar galletas y zumos y yogures azucarados, pues casi mejor que no meriendes. Entonces, bueno, pues aquí es un poco, salvo cosas puntuales de, bueno, pues eso, personas que tengan necesidades concretas, pues no hay una cosa de decir todo el mundo debería comer 5 veces o el desayuno es lo más importante del día. El desayuno, como dice un dietista amigo, Juan Revenga, el desayuno es la comida más importante del día si solo haces una comida y es el desayuno. Si no, pues lo mismo da. Otra más, bueno, ahora se me fue, espera, jolín, que seguía pensando en el desayuno. No, que la haga ella, que la piensa. Vaya, por Puestos a quitar los hidratos de carbono, los azúcares y tal, por ejemplo en los lácteos, eliminamos los yogures de sabores y nos quedamos con los yogures naturales. ¿Mejor desnatados o el yogur natural simple? Ojo que los hidratos de carbono son necesarios. Lo malo son los azúcares, que es un tipo de hidrato de carbono. Bueno, los azúcares libres y añadidos, los que añade el fabricante. Los azúcares que tiene una fruta como una naranja, pues no pasa nada con ellos. En los lácteos, pues antes, después de lo que dijo este señor, Ansel Keys, pues la grasa estaba muy demonizada. Entonces, en los años 90 era todo light, todo sin grasa. Era pues los yogures light, las galletas light, las patatas light. Y era pues eso, el triunfo de las cosas sin grasa. Y bueno, eso no llevó a ninguna solución. La solución fue sustituir la grasa por azúcar, así que fue pues de Guatemala a Guatepeor. Lo que sabemos hoy es que las grasas no son tan malas como pensábamos y que depende de la grasa. Y en los lácteos no hay motivos para sustituirlos por lácteos sin grasa. Es decir, es preferible, de hecho, la leche entera que la leche desnatada o semidesnatada. Porque sacia más, entonces comemos menos cantidad de otras cosas, porque aporta vitaminas liposolubles que están en la grasa, por ejemplo, y porque la grasa de la leche no tiene implicaciones negativas. Entonces, es más deseable, sobre todo en niños, pues eso, los lácteos enteros, la leche y los yogures. Esa teoría que salió, que dicen, bueno, después que se pasa los primeros años de vida... que los adultos son los únicos animales que toman leche. Efectivamente. Eso, los seres humanos son los únicos mamíferos que saben escribir también, que saben leer. Entonces, pues eso es un poco que saben ordeñar vacas también. Por eso son los únicos animales que toman leche. Es verdad que los lácteos son muy controvertidos, hay muchos mitos sobre ellos, que si producen cáncer, que si tienen antibióticos, que si tienen hormonas. Pero bueno, desde el punto de vista de la seguridad deberíamos saber que son seguros, no tienen sustancias extrañas, que no se obtiene a partir de animales enfermos, como se dice por ahí, que si las vacas producen pus y no sé qué. Los animales enfermos no producen leche. O sea, una vaca cuando tiene mastitis no produce leche. Y además, bueno, se hacen análisis para comprobar que esa leche es segura. El primero que le interesa que la leche sea segura es al productor. Pues si la leche tiene, por ejemplo, antibióticos, pues un fabricante de queso no puede hacer queso, porque esos antibióticos impiden que crezcan las bacterias que producen la fermentación. Entonces, bueno, hay evidencias a favor y en contra. Por ejemplo, dicen que
o sea, dicen no. Hay estudios que han observado que puede favorecer el desarrollo de algunos tipos de cáncer, pero también hay otros estudios que dicen que puede prevenir el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Entonces se considera un alimento neutro. Es decir, que no aporta, o sea, no es ni beneficioso ni perjudicial, aunque sí es saludable, o sea, tiene nutrientes interesantes, aporta proteínas interesantes, aporta vitaminas y minerales como el calcio. Entonces, si nos gusta, pues estupendo. Si lo podemos tomar y nos gusta, pues es un alimento saludable. Y si no nos gusta o no lo queremos tomar por el motivo que sea, pues también estupendo, pero debemos tenerlo en cuenta para sustituir esos nutrientes, sobre todo el calcio, con otros alimentos que tengan calcio o que tengan esos nutrientes que nos aporta la leche y los lácteos. Así que bueno, ahí no hay ningún alimento que sea imprescindible. Eso de que hay que tomar pan todos los días o que hay que tomar leche todos los días o pescado, pues no, ahí cada uno que puede comer lo que quiera dentro de una oferta de alimentos saludables siempre que obtenga los nutrientes que necesita. Entonces, bueno, ya digo, no hay alimentos imprescindibles. Sí, gracias. Me vino a la cabeza con los hidratos de carbono que comentó. La mala fama que tienen los hidratos de carbono, sobre todo para la hora de la cena, si son integrales, se combinan con verduras, pescado a la plancha y demás, entiendo que ya no son tan perjudiciales como venían hablando, pero perjudicial sobre todo por el hecho que se supone que tiene más calorías, entiendo, ¿no? ¿El qué? Los hidratos de carbono refinados. Sí. Hombre, lo que pasa con los hidratos de carbono refinados a cualquier hora, en la cena o por la mañana o a mediodía, es un poco lo que pasa con los azúcares libres, que como no tienen fibra, pues se metabolizan mucho más rápido. Entonces, la absorción el almidón, que es lo que compone los hidratos de carbono refinados, pues el arroz blanco, por ejemplo, la harina refinada o la pasta refinada, están compuestos básicamente por almidón. El almidón es una molécula muy grande que está formada por azúcares. Cuando comemos eso así, pues nuestro cuerpo rompe ese almidón en azúcares y esos azúcares se metabolizan rápidamente. En los integrales la fibra ralentiza esa absorción, por eso es preferible elegir versiones integrales. De todas formas, en los platos, podemos comer arroz blanco, por ejemplo, siempre que le demos más importancia a, pues eso, lo que has dicho, a las verduras. Por ejemplo, si hacemos arroz con verduras, pues que sea mejor verduras con arroz que arroz con verduras. Es decir, que lo más mayoritario del plato sean las verduras y lo minoritario el arroz. Y bueno, desde ese punto de vista pues no habría problema. Sí es mejor, es preferible el arroz integral, pero bueno, si lo hacemos así pues tampoco tiene mucha importancia. El tema de las bebidas vegetales. Yo es que soy de tomar bebida de soja, que yo pensé que era leche de soja, pero hace poco leí que realmente no es leche. Entonces quería saber un poquitín sobre las bebidas vegetales, si son mejor que por ejemplo la leche de vaca o bueno, si tienen muchos azúcares o bueno, un poco que nos informes sobre ello. Pues aquí hay un poco de todo y es verdad que el nombre despista porque se llaman coloquialmente leches vegetales, pero legalmente solo se puede llamar leche a la leche de soja. Y no se hace así porque sea leche, sino por lo que vimos antes con la fabada, porque se supone que es con la leche de almendras, no con la leche de soja, con la leche de almendras. Con la leche de soja no, tiene que llamarse bebida de soja. La única que se puede llamar leche es la leche de almendras. Y porque en nuestro entorno, históricamente, la leche de almendras se ha utilizado pues desde hace siglos y entonces se supone que es un producto que se conoce y que todo el mundo interpreta que es un producto que viene de las almendras, que no tiene nada que ver con la leche. Entonces, si nos fijamos en lo que veíamos antes, la denominación de venta, pues en todos esos envases veremos bebida de soja, bebida de arroz, bebida de avena,
y solo veremos leche en la leche de almendras. Todo lo demás, bebidas. Y aquí podemos encontrar de todo, pero de todo, de todo. O sea, como son alimentos que están hechos un poco a la carta, o sea, tú la leche no, la leche la ordeñas y es, bueno, depende básicamente de la raza de la vaca y de lo que coma la vaca. Pero bueno, la composición viene a ser la misma. En una bebida vegetal, pues claro, depende de la formulación, de la receta que quiera utilizar el fabricante. Entonces, en una bebida de almendras, por ejemplo, pues podemos encontrar un 2% de almendras, con agua y con azúcar. En una bebida de soja, que son las que más se parecen a la leche, pero no, digamos, más cuantitativamente que cualitativamente. Es decir, tiene la misma proporción de proteínas, pero es proteína de soja, no es proteína láctea. Algunas están enriquecidas con calcio o con vitaminas como las de la leche. Tienen azúcares en una cantidad parecida a la de la leche. Entonces, bueno, si las comparamos, pues vienen a ser un poco equiparables, salvando las distancias. Pero saliendo de ahí, pues las demás tienen muy poca cantidad de proteínas, tienen, bueno, podemos clasificarlas también, dependiendo de la característica del ingrediente principal. Si el ingrediente principal es un fruto seco, pues el nutriente mayoritario será la grasa. Si es un cereal, pues serán los hidratos de carbono, si es avena, por ejemplo. Y si es una legumbre, como es la soja, pues es la proteína, el nutriente más mayoritario. Entonces, si lo que queremos es hacer una sustitución de la leche, pues eso, lo más adecuado sería una bebida de soja enriquecida con calcio y con vitaminas. Pero bueno, salvando las distancias. En el resto, pues podemos encontrar de todo y la mayoría que no vale mucho. O sea, más por el sabor que por un uso, digamos, cultural, pues como un recurso para añadir al café, por ejemplo, cosas así, más que otra cosa. Si el colacao y los chocolates los catalogamos como poco saludables, el cacao puro y el chocolate negro del 85, del 90, tal, ¿también lo podemos catalogar como poco saludable o nos podemos permitir ahí una licencia con él? Bueno, aquí lo malo del colacao es que ahí donde lo vemos, que se nos dice 100% cacao y no sé qué, bueno, algunos maquillan un poco el envase para que parezca que dice 100% cacao, pues el 70 y tantos % es azúcar y solamente tiene muy poco de cacao. Entonces eso es lo malo del colacao y lo malo del chocolate. Bueno, lo malo, a ver, lo malo entre comillas, si comemos un día un chocolate y ya está, pues eso no es malo, disfrutémoslo y ya está. No un chocolate de estos puros de 85%, del 99%, hombre, pues ahora parece que hemos ido al otro extremo, que parece que estamos comiendo lechuga, y hombre, tampoco es eso. El chocolate de esas características, hombre, lo bueno que tiene es que no tiene azúcar, pero bueno, pues es un producto muy graso que aporta muchísimas calorías, que ya hemos dicho que no debemos perdernos en calorías, pero también tienen importancia. Y bueno, pues la grasa del cacao pues tampoco es que sea lo más saludable del mundo. Entonces, bueno, podríamos decir que tiene cabida dentro de una dieta saludable, tomar un poco de chocolate, pues 1 onza, 2 onzas, si queremos cada día, si nuestra dieta es saludable, pues lo mezclamos, por ejemplo, con el yogur o cosas así, bien, pero sin pensar que estamos comiendo una ensalada de tomate ni cosas así. Y también es importante, que no lo he dicho, igual que es importante alimentarse de forma saludable, es decir, elegir alimentos saludables, pues también es importante no obsesionarse con la alimentación ni para un lado ni para el otro. Es decir, deberíamos llevar o mantener una relación sana con la comida. Y esto significa pues no obsesionarnos con, uy, mira, que hoy he comido chocolate, tengo que irme a correr al parque durante 2 horas para quemar eso que he hecho, que es malísimo. Bueno, pues si hacemos algo así, pues disfrutémoslo sin culpabilizarnos, es decir, pues manteniendo una relación natural y natural desde el punto de vista de llevarlo, pues eso, con tranquilidad, con naturalidad.
de tomarlo con calma y de si un día salimos con los amigos a comer una pizza, pues ya está, lo disfrutamos y no estemos ahí martirizándonos de uy madre, qué mal lo estoy haciendo, porque eso pues puede llevar a trastornos de la conducta alimentaria como anorexia, bulimia, y eso es muy grave. Mira, yo quería preguntarte sobre, porque bueno, sobre los alimentos ya se habló bastante, sobre los aditivos, porque bueno, de hecho había una lista y tal de ciertos aditivos muy controvertidos, ¿no? Por ejemplo, que venían a veces en los colorantes. Sí, pues esa también la tenía y la quité. Sí, antes había una lista que se llama la lista Bileyev, que un amigo tenía en la puerta del frigorífico, la tenía su madre hace 30 años. Y era una lista que venía, pues estos son los aditivos peligrosos, este es el más peligroso de todos, E330 que produce cáncer, y está en los quesitos la vaca que ríe y en el refresco Schweppes y no sé qué. Y te decía lo que producía cada aditivo y los alimentos en los que estaba. Y además estaba avalado por la doctora no sé qué del hospital de Majadahonda, ponía. Y esta lista, el origen es una localidad francesa que se llama Bileyev, por eso se llama la lista Bileyev, donde había una fábrica de Schweppes y había una organización de consumidores también, que parece ser que fueron los que elaboraron esa lista, no está muy claro, pero parece ser que fueron los que elaboraron esa lista para perjudicar a la empresa, era un boicot hacia la empresa, porque había una huelga de trabajadores, eso se dice. Y bueno, lo que sí es cierto es que esa lista circuló, se inició en esa localidad y era con esos fines y no tiene ningún fundamento. De hecho, pues el E330, que es el que se dice que es el más peligroso de todos, es ácido cítrico, que es lo que encontramos en una naranja o en un limón, por ejemplo. Entonces, los aditivos son sustancias que se utilizan, lo que tienen en común, lo único que tienen en común, es que se utilizan por sus funciones tecnológicas, es decir, no se utilizan porque nos nutran, sino porque cumplen una función en el alimento. Pues algunos dan color, otros hacen que su vida útil sea más larga, otros evitan que se desarrollen microorganismos, pues otros hacen que se mezclen los ingredientes más fácilmente. Y cada uno de ellos pues es una sustancia que tiene diferentes orígenes y diferentes características. Pues por ejemplo, hay un colorante que se obtiene a partir de un insecto. Hay extractos de romero, por ejemplo, que se utilizan como antioxidante. Betanina, por ejemplo, que es un pigmento que se obtiene a partir de la remolacha, que se utiliza como colorante. Es decir, son diferentes sustancias que tienen diferentes características y que se evalúan para que sean seguras. Y algunas son tan seguras que no hay dosis limitadas de uso. Pues el ácido cítrico, por ejemplo, cada fabricante lo puede utilizar en las cantidades que considere oportunas. Y hay otras con las que hay que tener más cuidado, porque si nos pasamos de una cantidad, pues pueden producir efectos adversos. Entonces en esas pues se pone una dosis máxima para que cuando seguimos una dieta normal no nos pasemos. Bueno, hay un amplio margen de seguridad para que no haya ningún problema. Entonces los aditivos pues no suponen ningún problema en ese sentido. Se evalúan de forma periódica para reevaluar su seguridad y bueno, pues hay veces que hay sospechas de que algunos pueden ser más peligrosos y cuando eso ocurre pues se retiran o se reduce su dosis, como ha pasado recientemente con un colorante, con el dióxido de titanio, que era el que le daba el color blanco a los chicles y se prohibió en febrero y ahora ya no se puede usar. Pero igual que se retiran algunos, pues otros también se incorporan. Los glucósidos de esteviol, que es lo que llamamos stevia, un edulcorante, pues se incorporó hace 5 o 10 años. Así que bueno, en ese sentido, lo malo de los aditivos suele ser el producto donde están. Pues en una palmera de chocolate, por ejemplo, encontramos un montón de aditivos. En una lechuga no encontramos aditivos. El problema es ese, no los aditivos, sino el alimento. ¿No? Bueno, pues muchas gracias.